Vamos a ingresar a este ciclo sobre la contemplación. Hoy es el programa número 12 que dedico a la contemplación cristiana. Y en los últimos programas estamos viendo la oración de quietud, sabiendo que pertenece ya a la vida mística. Y me permito siempre aclarar, ya que salir al aire es siempre encontrarse con mucha gente nueva, además de los oyentes habitués, y es importante a la vez que cada uno se sienta ubicado bien en el programa. La vida espiritual se divide en dos grandes etapas, repito, la vida ascética y la vida mística. En la vida ascética, el hombre realiza muchos esfuerzos, siendo buscador de Dios continuamente, con mucha perseverancia, y el Espíritu Santo asiste a la persona. Cuando digo hombre, varón o mujer. En la vida mística, en cambio, es el Espíritu Santo el que trabaja más sobre la persona que lo que la persona hace, porque ya la persona viene haciendo un recorrido muy importante de ascesis y de abnegación. Recordemos que la palabra ascesis quiere decir esfuerzos. La persona va siguiendo, va abrazando la formación, va corrigiendo sus cosas, va entrando en un camino de conversión donde ciertamente los esfuerzos son necesarios, porque a veces hay que cambiar cosas de raíz, lo que se llama sanatio in radice en latín, o sea, la sanación de raíz. Hay que arrancar de raíz algo en la vida que está contaminando el alma. Y la abnegación es justamente la capacidad de saber renunciar a cosas que uno ve que le ocupan el tiempo y realmente no le nutren el alma. Entonces uno trata de ocuparse más de las cosas de Dios, sobre todo formándonos y orando, porque eso es lo que hace que después nuestro servicio sea genuino, allí donde lo brindamos, con el vecino de al lado, con la familia, con los amigos, con la comunidad cristiana. De este modo, ya ubicados en tema, desde hace unos programas tratamos esta oración, que es la oración de quietud, y estamos reflexionando sobre los efectos que produce la oración de quietud. Repasemos una gran libertad de espíritu, me referí y traté el temor filial de Dios, desarrollé la gran confianza en lograr la salvación, el amor a la mortificación, lo hemos visto en el programa del domingo pasado, y al trabajo. Expliqué qué significa la mortificación en espiritualidad, la profunda humildad que se necesita, y desarrollé también el desprecio de los deleites terrenos, desprecio en el sentido de decidirse a no dejarse tampoco absorber por deleites terrenos que lo único que hacen es ensuciarnos el alma. Claro que para todo esto que voy diciendo, los que no han escuchado en detalle todo lo que expliqué de cada tema, simplemente digo hoy, nos estamos refiriendo a una oración de una etapa muy elevante, como es la oración de quietud. Por eso son los efectos que va produciendo este tipo de oración. Vamos a seguir hoy con otros efectos. Provoca el crecimiento en todas las virtudes. Paso a explicar qué es una virtud. Una virtud es un hábito santo.
a diferencia de un vicio, que es lo opuesto a la virtud, que es un hábito desagradable, oscuro, sombrío, que no conduce al progreso y a la elevación de la persona. Repito, los vicios no conducen ni al progreso ni a la elevación de una persona. La palabra elevación es un término de la teología espiritual que implica ciertamente un avance muy importante en la unión con Dios. Ahora, clásicamente en la vida sistemática, teológica, o sea, en palabras fáciles, cuando se ordena el tema de las virtudes para enseñarlo teológicamente, eso es cuando se sistematiza, cuando la teología sistematiza, significa que la teología arma bloques de temas para poder ser enseñados. Clásicamente, les decía, siempre hablamos de virtudes teologales y virtudes morales. Las virtudes teologales, como lo expresa el nombre, teo, proviene de theos, en griego, que significa Dios. Teologales son las virtudes que llevan directamente a Dios, sin intermediarios. Son la fe, la esperanza y la caridad. Y cuando una persona ya comienza a tener la oración de quietud, siente un deseo de progreso en la fe, de poder progresar en la esperanza y cuanto más en la caridad. Pero las tres crecen paralelamente, no se crece en una primero y en otra después, sino que en las tres hay que crecer paralelamente, porque si nos ponemos a analizar, las tres están íntimamente relacionadas. La fe, si no se liga a la esperanza y a la caridad, no se mueve, y así las otras. Y las virtudes morales, como lo expresa la palabra moral en teología, es lo que marca la conducta de un ser humano. Vamos a repasar que todo ser humano tiene una conducta. Esa conducta puede ser moral o puede ser inmoral, pero no existe la conducta amoral. Sí inmoral, pero no amoral. ¿Cuál es la diferencia? Amoral significa que no tiene conducta. Toda persona tiene conducta. Ahora, esa conducta puede estar en concordancia con lo que pensamos nosotros, como puede no estarlo. Y si no está en consonancia con lo que pensamos, es una moral inmoral. Es decir, no está de acuerdo con la moral cristiana. ¿Se comprende? Toda conducta tiene tres fases: la fase cognitiva, afectiva y conativa. La fase cognitiva consiste en que uno actúa conductualmente según lo que cree que es, lo que piensa, lo que entiende, aquello que pudo recibir desde la enseñanza de niños hasta cuando somos jóvenes, cuanto más con la formación interdisciplinaria cuando somos adultos. Toda persona actúa conforme a lo que piensa. La fase afectiva tiene que ver con el control que la persona tiene, como ayer nos hemos dedicado a hablar del control de los sentimientos y emociones en el programa Creciendo Juntos. Se los recomiendo, está en mi canal de YouTube. Y si hay un control de las emociones y los sentimientos, significa que la fase afectiva de una persona está equilibrada. Y hay otra fase, que es la fase conativa, que tiene que ver con los esfuerzos que todos realizamos para ir a trabajar, para hacer las cosas de la casa,
para crecer en el conocimiento de Dios, para practicar lo que Dios nos enseña. Siempre hay aspectos conativos en toda conducta. Así como nuestras mamás se levantaban para darnos de mamar, para darnos la leche, para acompañarnos, siempre existe en la vida esto que es la fase conativa. Las personas, para tener un buen trabajo, para crecer en una profesión, siempre se necesitan los conatos. Entonces, la conducta moral espiritualmente está abarcada por 55 virtudes. Como se torna como muy complejo hablar de 55 virtudes, salvo en un estudio gradual que uno haga, tenemos que hablar de las 4 principales, que se llaman virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Así como una persona que llega a la oración de quietud se siente impelida a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, análogamente se siente impedida para crecer en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza y en la templanza. Al mencionar cada palabra, cada virtud, esto nos provoca una reflexión muy seria de la vida, por todo lo que abarca cada una de estas virtudes. Por supuesto, no se trata de mencionarlas nada más o aprenderlas de memoria, sino básicamente tratar de vivir. Si uno tiene en cuenta qué importante es tener al menos un poco de prudencia, un poco de justicia, un poco de fortaleza y un poco de templanza, en estas 4 está regulada la conducta de un ser humano. Por eso se llaman virtudes morales, porque rigen la conducta. En cambio, si uno no es prudente, no es justo, no trata de ser fuerte en el Señor, como dice San Pablo, fortalezcanse en el Señor, y no trata de ser templado, nunca llegará a la humildad, porque la humildad nace de la templanza, pero para llegar a la templanza uno tiene que estar practicando un poco de prudencia, un poco de justicia, un poco de fortaleza. Como aprovecho para decir a menudo, hay una expresión que es: el orden de los factores no altera el producto. Eso solo se aplica para las ciencias exactas. Para las ciencias humanas y para la ciencia espiritual, como es la teología, el orden de los factores sí altera el producto. Por eso, para llegar a la templanza, una persona tiene que ir cultivando un poco de prudencia, un poco de fortaleza, un poco de justicia. En este orden: prudencia, justicia, fortaleza, para llegar a la templanza. De la templanza deriva la humildad, pero para llegar a la templanza tuvimos que pasar por un cierto nivel de las 3 anteriores, decimos, y recién de la humildad deriva la docilidad, o sea, la capacidad para dejarse enseñar por quienes saben más. Por tanto, ¿quién verdaderamente es dócil? Voy a ir un poquito más atrás. ¿Quién verdaderamente es humilde? Si no está trabajado en estas 4 primeras virtudes. La oración de quietud moviliza mucho
hacia el trabajo de las virtudes. Porque una persona que entra en este estado y el Espíritu Santo la está mocionando, o sea, la está provocando a la persona, la está subyugando, seduciendo con su presencia, ya la va remitiendo a un estado de santidad importante. Por decirlo de alguna manera, es como que la persona en la oración de quietud está llegando a un cierto nivel de santidad, muy iluminativo. Por eso la persona genera atracción. Toda persona trabajada en las virtudes ya está en el camino de la virtud y genera atracción. Porque ¿a quién no le gusta, para decirlo de un modo más simple, estar al lado de una persona prudente? Díganme, en términos de normalidad, a todos nos agrada estar al lado de una persona que es prudente al hablar, prudente al escuchar, una persona que sabe hacer silencio. ¿Quién de nosotros no siente gusto cuando está al lado de alguien que es una persona justa, criteriosa? ¿Quién de nosotros no se siente a gusto al lado de una persona fuerte? Las personas fuertes, con su modo de actuar, nos enseñan a levantarnos en medio de la debilidad. Hay una fortaleza que es psíquica, hay una fortaleza física y hay una fortaleza espiritual. Cuando escuchamos a algunas de nuestras hermanas que han pasado por enfermedades y cómo salieron adelante, están transmitiendo fortaleza a mucha gente que está transitando situaciones similares. ¿A quién no le gusta estar al lado de una persona que es templada? Una persona calma, tranquila, que a uno le transmite paz solamente con su mirada, con su semblante, con su escucha, con su modo de hablar. Y podríamos seguir para arriba. Dijimos, de la templanza viene la humildad, de la humildad la docilidad. Toda persona que está en la vida mística va sintiendo en su alma ese deseo de crecer en las virtudes. Tengamos en cuenta algunas pautas. En la vida mística no se trata de ser líricos, o sea, no es un volar, como que la persona es volátil. Eso no entra en la vida mística. En la vida mística, la sensatez de la persona rige su actuar. Su actuar todo, donde entra también su actuar espiritual. Esto es vivir en plenitud con todo el Espíritu Santo, actuando ya en la persona. Por eso es vida mística. Y otra pauta es que no hay crecimiento en toda la vida cristiana, menos en la oración, si una persona no se esfuerza. Acá es donde entran las virtudes. Todas las virtudes conocen el esfuerzo. ¿Cómo crecemos en la virtud si no hay esfuerzo? No podemos crecer. Como decía San Juan de la Cruz, lo escribe, la contemplación es borrosa. ¿Qué quiere decir en el lenguaje de San Juan de la Cruz borrosa? Significa infusa. La contemplación es infusa, está infundida por el mismo Dios que va
agraciando al orante en esta búsqueda sincera de mayor silencio, de amar más los espacios de Dios, de renunciar a otras cosas para estar más cerca de Dios a través de la formación, de la oración, del servicio. Entonces, para llegar a este grado de oración, ¿qué debe hacer el alma? El alma debe secundar dócilmente la divina acción del Espíritu. Esto es ser dóciles. Al ser dóciles, trabajamos con los dones. Cuando uno secunda dócilmente la divina acción del Espíritu Santo, va acompañando y va siguiendo lo que Dios le inspira a la persona. Todos los dones se dan en orden a la santidad. Y los carismas se dan en orden a beneficiar a los otros. Los carismas nos santifican. Por eso cuando uno se une a un carisma, recibe la acción del Espíritu Santo de ese carisma y se enriquece. Vamos a lo concreto, somos adultos. Ustedes, estando unidos al carisma mío de la formación interdisciplinaria, todos van bebiendo de este carisma. Como dice la primera carta a los Corintios 12:7, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Ustedes ninguno había escuchado la formación interdisciplinaria anteriormente, porque casi no existe. Menos este despliegue temático que hago durante toda la semana en todos mis programas, que yo sé el trabajo que a mí me acarrea prepararme todos los días para dar lo mejor en la formación. Si no, habría formadores de formación interdisciplinaria en las parroquias, en las diócesis. Sabemos que esto no es común, como dicen todos, nunca lo escuché en otra parte. Esto nos habla de un carisma. Es una porción del Espíritu Santo que beneficia a multitudes a través de la formación que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de ustedes. Por eso los cambios que se van generando en cada uno de ustedes. Cuando secundamos dócilmente la acción del Espíritu Santo, tenemos que ser siempre prudentes, porque la docilidad exige la prudencia, haber pasado por la prudencia. Por lo tanto, de las cosas íntimas no se habla con el conjunto de personas. Esta intimidad espiritual es para reservarla a Dios y uno. Los frutos se dan solos en la conversión, en cómo uno habla, en los temas que elige, en cómo uno procede, en cómo uno siente. Todo eso se proyecta. Una persona de Dios casi no tiene que hacer esfuerzos porque la sola presencia de esa persona es una proyección de distintas cosas que otros ven y uno no ve. Por eso se requiere de la prudencia y de la conciencia reservada. ¿Podrá hablar alguna persona de algunas experiencias espirituales? Sí. ¿Con quién? Y con sus directores, sus acompañantes espirituales. Pero tienen que ser personas sensatas, no con una persona que un día me encuentro y le hablo un poco de mi vida. No tiene nada que ver. Y tampoco confundamos
los coach que hay en algunas parroquias con un director espiritual. Son cosas totalmente distintas. No confundamos el acompañante psicológico con un psicólogo. Son dos cosas distintas, porque han salido todos los cursos que ponen en el medio y la gente cree que es lo mismo. No todos, claro. No es lo mismo. Hay que saber diferenciar. Las cosas tienen que ser llamadas por su nombre. Cada uno cumple su misión, cada preparación. Ser coach no es una carrera académica. Entonces también la formación no es igual que ir a un terapeuta. Lo mismo digo en las cosas de Dios. Aunque haya un coach o varios en una parroquia que se prestan para el ministerio de la escucha, yo en eso no estoy muy de acuerdo, que haya gente que se disponga a escuchar cuando no tiene una preparación académica profesional para aconsejar o guiar el camino a otros, pero es una cuestión personal. El ministerio de la escucha es correcto para acompañar a un enfermo, para ir a visitarlo, porque son personas que con algunas charlas más o menos les dan unas ideas, pero eso dista notablemente de lo que es ser una persona con una formación profesional para escuchar y acompañar el camino de la vida de las personas. Por eso digo, la formación tiene tantos vericuetos donde constantemente salen puntos de reflexión, como ustedes pueden observar. Entonces, digo, ábranse con una persona muy formada. De lo contrario, no hablar de las cosas que tienen que ver con la intimidad de una vida espiritual bien llevada y en crecimiento. Yo voy a llegar hasta aquí hoy con el bloque formativo y el próximo domingo vamos a empezar a tratar los consejos en la oración de quietud, que van a ser muy importantes. Cerramos entonces este bloque formativo en el ciclo sobre la contemplación, recordando que todos mis programas quedan grabados en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, para que puedan ser reescuchados. Y así hoy, el programa número 12, repito, sobre la contemplación. Cerramos este momento en el Día de Cristo Rey. ¿Tienen ganas de cantar? Qué linda canción. Vamos a cantar entonces, majestuoso, poderoso, Jesucristo es Rey. ¿Se acuerdan de esta? Poderoso, digno de gloria, proclamemos su grandeza hoy. Proclamar que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Vamos a decirlo una vez más. Señor, tú eres majestuoso, Majestuoso, poderoso. Majestuoso, poderoso, digno de gloria, proclamemos
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. El Rey de la gloria, Señor. Siempre vos, Rey Jesús. el Rey de todos nosotros.